Buenos días, compañeros. A continuación continuaremos con este tema. Yo les hablaré un poco del proyecto neoliberal. Debido a la crisis y el estancamiento de la economía en México, existía la necesidad de la clase política de elegir dos proyectos que conformarían la nación, basados en lo económico, pero que afectarían todos los aspectos de la agenda pública, tanto social como económica. Como les dije, yo me abocaré al proyecto neoliberal. Este se basaba en la reestructuración del capitalismo hacia una dirección neoliberal, que ya se había ensayado en el cono sur de América, donde las instituciones del mercado libre tomarían la categoría política y económica dominante, simultáneamente con la entronización de gobiernos autoritarios. El regreso del liberalismo económico surge en los países principales y es promovido por las principales élites del gran capital financiero y monopólico transnacional. Se trata principalmente de quitar trabas políticas y económicas al desarrollo de las fuerzas del mercado, los factores que han limitado en el crecimiento de las grandes transnacionales, como el Estado paternal que se dedica a resolver las demandas de las clases mayoritarias y cuyo gasto genera un déficit y por lo tanto inflación, el poder político de los sindicatos, el que el trabajo se haya convertido en algo más que un factor de producción, es decir, las estrategias serían limitar los subsidios, que el Estado limite su injerencia en el actuar de las fuerzas del mercado y alejar lo que más que se pueda los conceptos del Estado paternalista y proteccionista. El proyecto neoliberal en el caso de México está fuertemente relacionado con la integración a la economía de Estados Unidos, un esquema de solidaridad de la política del Estado mexicano con el vecino del norte. Estados Unidos proporcionaría al país un mercado seguro y creciente para sus exportaciones, asistencia tecnológica y lo que ya mencionamos la clase pasada del know-how, o sea, saber cómo hacerlo, que te expliquen cómo está la cosa, norteamericano. Recursos financieros abundantes, bienes de capital duradero y los productos terminados que la economía requiera. Por el otro lado, México proporcionaría a precios competitivos las materias primas y productos terminados, garantizar una inversión extranjera que se establezca en México y acuerdos para la integración industrial complementaria. Inclusive el autor habla de acuerdos para el abastecimiento de mano de obra, pero esto se ha generado por debajo del agua. Los americanos han hecho, se puede decir que mucho para reducir la entrada de mexicanos y latinos ilegales a su territorio, pero podemos ver que no ha sido lo suficiente. El problema de los inmigrantes en Estados Unidos es meramente ideológico, pues el grueso de esta población toma trabajos que el resto de la población no estaría dispuesto a tomar. Bueno, la ideología neoliberal surge como respuesta integrada a la crisis anterior a los años 80 y se presenta como una fórmula que puede funcionar para cualquier nación. Concibe que la economía se autorregula y por lo tanto la clase obrera solo es un factor de producción más, como ya mencionábamos. Y, sí. Y quita toda la injerencia económica y política a los sindicatos. El Estado debe descansar en los instrumentos de la política monetaria, tasa de interés, control del circulante, etcétera, etcétera, que en la política fiscal, que son los impuestos y el gasto público, principalmente. Y sobre todo, privilegiar la estabilidad monetaria sobre cualquier otro interés, ya sea el crecimiento económico y lo asociado con el bienestar de las clases populares, como lo que se jactan tanto los gobiernos del PAN de haber mantenido la estabilidad monetaria, que el peso no se haya devaluado después de tantas devaluaciones que sufrimos en los gobiernos anteriores priistas, pero pues no es muy benéfico si no estamos logrando un crecimiento económico y si no estamos logrando que esta estabilidad se signifique algo positivo
para todos los que vivimos en el país. Bueno, el discurso neoliberal muestra la inflación como su principal enemigo, pues este afecta tanto al trabajador como al capitalista. Para esto es necesario reducir el gasto público y sobre todo el gasto improductivo relacionado con el bienestar social. Los servicios pueden ser proporcionados por empresas privadas en condiciones de mayor eficiencia. Reducir el gasto estatal privatizando empresas públicas para hacerlas más eficientes además. Y otras medidas como aumentar los precios a las tarifas de bienes y servicios. Es necesario poner un alto a los aumentos salariales demandados por los sindicatos, pues para detener la inflación es necesario que no aumenten los salarios. Bueno, lo curioso es que ni en los países más ricos ni en los países más pobres el neoliberalismo ha detenido la inflación. Al quedar las decisiones del uso de ganancia en empresas privadas, la mayor parte se volca a la reinversión debido a la voraz competencia que existe en el mercado internacional y muy poco a mejorar las condiciones de los trabajadores. En el caso de los países del Cono Sur, la austeridad fiscal y salarial causó, además de un desempleo y la pérdida de poder adquisitivo, la quiebra maciza de empresas chicas y medianas y una mayor presencia del capital extranjero. La verdadera causa de la inflación en el país durante esas épocas podría ser, sin duda, es la inflación internacional que se transmite a México, como el alto crecimiento de las tasas de interés del sistema financiero. El autor menciona que en ese entonces la tasa de interés se encontraba alrededor de un 8%, que es realmente alto. Bueno, el neoliberalismo también plantea un sistema ricardiano, donde cada país se especializa en la producción de los productos para los que, en la producción de los, valgas el pleonasmo, para los que esté mejor armado para competir en el mercado mundial, creando una división obvia del trabajo, una división internacional del trabajo. Al final, todos estos esquemas producen un bloque de poder minoritario pero eficaz que ve en la internacionalización del mercado una vía segura para consolidar su dominación. Y bueno, ahora regresemos al caso de México. En el caso de México, los monopolios nacionales y extranjeros en la economía nacional y su influencia política, económica y social han acompañado a México en su desarrollo. El proyecto neoliberal, sin embargo, significaría cambios en la morfología y el desarrollo futuro del país. Por eso podemos analizar casos como la agricultura, el petróleo o la industria, que cambiaría radicalmente. Por ejemplo, la agricultura se dedicaría a solventar lo que Estados Unidos no se puede abastecer por sí mismo, que en este caso serían los granos, por ejemplo, y a cambio de ello recibiríamos frutas y leguminosas. El petróleo, en este caso el petróleo sería la principal moneda de cambio del país, se dedicaría a brindarle a Estados Unidos un abastecimiento constante y del que puedan depender, y a cambio ellos enviarían productos semi-elaborados y elaborados. El impulso de la economía del petróleo haría posible el retraso de reformas y cambios que de otra forma serían indispensables para que el país tuviera un crecimiento económico. O sea que sin el petróleo, pues, quién sabe dónde estaríamos. Quién sabe igual si se realizarían las reformas por su urgencia, pero esto no lo podemos saber a ciencia cierta. En lo que industria se refiere, México se integraría como un papel de trascendencia y principalmente de maquila y ensamblaje. En otros aspectos que repercutiría el neoliberalismo, porque vemos que es un proyecto integral, que, bueno, a pesar de que se centra en lo económico, pues al afectar la supraestructura, afectas a la superestructura, como en un concepto marxista. Y bueno, el proyecto neoliberal repercutiría en materia de educación laboral, campesina y de bienestar social. La materia de educación se buscaría
general en su mayoría técnicos y gente semicalificada para mantener una obra de mano barata que se le pudiera proveer a Estados Unidos. Se buscará privatizar cada vez más la educación, sobre todo la educación superior, para que los que salgan de estas universidades pasen a renovar los cuadros medios y en algún caso superiores de los cuadros económicos y políticos dominantes. Y en materia laboral se buscará incentivar al individuo y premiarlo según su desempeño, de esta manera reduciendo la unidad entre los trabajadores y de que esta manera se vean más como rivales, por así decirlo. Y por último, en el sector agrario se buscaría mitigar la pobreza para evitar un levantamiento del sector rural, o sea, tenerlos con el mínimo indispensable para que no se generen revueltas. Muy bien, eso es todo por mi parte. Continuaremos con mi compañera Lorena, que les hablará sobre el proyecto nacionalista. Adiós.